entonces, vamos a hacer un repaso para que esto es importante que lo sepan, sobre todo los que van a hacer el relativo varias veces, porque fuerte de la kinesiología son la rehabilitación articular, la rehabilitación muscular y óseas, pero también tiene otro campo que es la rehabilitación en lo que es el sistema respiratorio, ya sea atelectasia, los pulmones, prácticamente neumotórax, ¿ya? En la cual el kinesiólogo juega un rol importante, sobre todo en los hospitales, en este caso en las unidades de cuidado intensivo, tratamiento intensivo, y en los pacientes postoperados de problemas respiratorios y no respiratorios, a veces problemas abdominales que conllevan alguna patología respiratoria, como por ejemplo la atelectasia. Entonces es importante saber que existen lesiones pulmonares que tienen que ser recuperadas en alguna parte por kinesiología. Hay lesiones nodulares, como se ve acá en el pulmón, hay lesiones cavitarias que en realidad, como son cavidades, va a ser aire lo que va a estar dentro de esa cavidad, por lo tanto va a ser más radiolúcida, y cuando son densas o nodulares son más radiovagas. Atelectasia. Atelectasia, dijimos que son colapsos, es el concepto que se quede bien claro, que son colapsos o una disminución de volumen de alguna estructura. Disminución de volumen de alguna estructura, ¿no es cierto? En este caso del pulmón, la estructura del pulmón son segmentos, son lóbulos, ¿ya? Eso puede entrar en el periodo de volumen y eso, a eso se le denomina atelectasia. Eso se le denomina atelectasia. Ya. Ustedes ven ahí una disminución de volumen que es clásica, que la tráquea, en vez de estar en el centro del mediastino, la tráquea está, digamos, desplazada hacia el lugar de la lesión, que es esta. Entonces, eso es una atelectasia de una parte del pulmón que puede ser un segmento, dos segmentos, o puede también ser un lóbulo completo. ¿Ya? Ustedes saben que los pulmones están subdivididos por lóbulos y cada lóbulo está subdividido por segmentos. ¿Ya? Y las causas de esa atelectasia generalmente son porque generalmente a esos lóbulos, a esos segmentos le llega aire por los bronquios. ¿Ya? Esos bronquios se pueden obstruir y no dejan pasar aire a esa unidad que es un segmento o un lóbulo, y eso se colapsa, se desinfla, por así decirlo. Es aire que tiene, todo el pulmón tiene aire. Cuando se desinfla una parte del pulmón se llama atelectasia. ¿Ya? Y en los bebés recién nacidos, algunos de ustedes le van a trabajar en neonatología, pasa un fenómeno que hay una sustancia en los neonatos que todavía no está formada el pulmón, que se forma después de los 7 meses, y entonces si el neonato nació a los 6 meses, pues va a decir que va a tener un problema de formación de la parte pulmonar que se llama surfactante. A esos bebés recién nacidos les falta esa sustancia, y lo que hace es que provoca siempre atelectasia. Entonces, también es muy importante saber eso que pasa en los neonatos. Después tenemos el derrame pleural o pleuresía. El derrame pleural o pleuresía derrame pleural o pleuresía, ¿no es cierto?, que es líquido en el espacio pleural. ¿Ya? El líquido en el espacio pleural es una infección, ¿no es cierto?, donde las pleuras visceral y parietal están hidratadas, están con una hidratación que la cual hace que nuestro pulmón, completamente, cuando estamos respirando, esto se desplaza. Por lo tanto, hay un líquido normal que está en este espacio. Pero cuando ese líquido aumenta por un problema inflamatorio o infeccioso, se genera un derrame pleural presente. Derrame pleural que también, cuando son muy grandes estos derrames, el médico va a tener que sacar ese líquido de ese lugar y va a quedar a lo mejor con algunos problemas que siempre son atelectasia, que hay un colapso del pulmón, y eso también va a tener que ir a recurrir ahí a ejercicios kinésicos para poder restablecer esa normalidad. ¿Ya? Entonces, derrame pleural, líquido en el espacio pleural. No se ve afectado el pulmón, solamente el líquido está fuera del pulmón, entre el pulmón, o sea, entre la pleura visceral y parietal del pulmón. Si yo le pregunto a una prueba de cátedra, ¿dónde está ubicado el líquido en el derrame pleural? Entre las pleuras. ¿Ya? Es una lesión pleural. ¿Ya? Entonces, entre las pleuras está ubicado el líquido, en este caso, del derrame pleural. ¿Sí? Entonces, después tenemos lo que es el edema pulmonar. Ahora,
si cae líquido en el espacio pleural, el edema pulmonar, el líquido está dentro de los pulmones, o sea, dentro de lo que es el parénquima pulmonar, dentro de la parte aérea del pulmón. ¿Ya? La parte aérea del pulmón es el 90% de nuestros pulmones. Ustedes recuerden que nosotros inspiramos y el aire entra por nuestros tráqueas y llega por los bronquios a insuflar todo el pulmón. Ya prácticamente en el pulmón, por eso que el pulmón lo vemos radiolúcido, porque prácticamente es aire lo que tenemos dentro. Aire y estructuras vasculares, que son esas ramitas que se ven dentro del pulmón. Acá una estructura vascular más gruesa, ¿no es cierto? Y es el aire prácticamente el que llena nuestros pulmones. ¿Ya? Y si en esos espacios aéreos no hay aire y hay otra sustancia como líquido, pasa eso. Líquido en forma multiplicado por muchos miles y miles de puntitos blancos con agua, generan esta imagen que se llama edema pulmonar agudo. ¿Ya? El edema pulmonar agudo es una afección gravísima, ¿ya? Que puede llegar a quitar la vida del paciente si esto se llena de líquido. El paciente no va a tener capacidad de recambio gaseoso, se va a poner cianótico, se va a ahogar y va a darle luego un paro cardíaco, una falla cardiorrespiratoria y en la cual puede fallecer el paciente por un edema pulmonar muy grave. ¿Ya? Este edema pulmonar es grave. ¿Ya? Entonces el paciente, las causas generalmente, hay muchas causas, pero la más frecuente es cuando el paciente es cardiogénico, o sea, tiene una patología cardíaca, o es hipertenso, ¿no es cierto? Hipertenso crónico, y en las cuales esa presión de un hipertenso es alta ya, nosotros saben ustedes que la normal es 120/80, y el paciente hipertenso tiene 160/100, 160/90. Esas son las presiones, y para eso tienen que cuidarse, tomar alimentos sin sal, tomar pastillas diarias todos los días, ¿no es cierto? Y con eso mantiene su presión normal. Pero si ese paciente se descuida, el nuevo somativo se descuidó y no tomó unos medicamentos, hizo caso omiso al régimen, pasó rabia, el tema hay una pelea grande, ¿no es cierto? Y eso afectó a su sistema, por lo tanto, el paciente empezó con una crisis hipertensiva grave y el órgano que es llamado a eliminar los líquidos de nuestro cuerpo son los riñones, por lo tanto, ese paciente genera mucha cantidad de líquido circulante y el paciente quiere eliminar el líquido y lo elimina hacia ¿por dónde? Empieza a eliminarlo por la parte por la parte pulmonar, o sea, ese alveolo que era permeable pasaba un capilar sanguíneo donde se produce un recambio gaseoso, es ahí donde se produce esa función, el recambio gaseoso, pero ahí esa barrera en este caso se altera y el líquido de la sangre pasa al espacio aéreo y genera esto, que es el edema pulmonar agudo. Y eso es lo que pasa. Entonces, la parte aérea más pequeña del pulmón se llama alveolo. ¿Ya? El conjunto de los alveolos se llaman acinos, ¿ya? Y estos alveolos son microscópicos, son 300 micras, por lo tanto no las vemos en la radiografía, pero sabemos que está en todo el pulmón, tenemos alveolos, que son pequeñitos, ¿ya? Y estos se llenan de líquido. ¿Ya? Eso se llama líquido pulmonar dentro de la cavidad aérea del pulmón. ¿Ya? Pues tenemos las enfermedades obstructivas crónicas, que es más difícil de visualizar, pero el nombre ustedes le van a llamar la atención porque ustedes también van a trabajar con pacientes con enfisema pulmonar. El enfisema pulmonar corresponde a estos conjuntos de enfermedades que son las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas que tienen la sigla EPOC. ¿Ya? Eso es típico, ustedes en una orden médica le van a poner EPOC. ¿Ya? Y algún tratamiento, alguna ayuda para que el paciente pueda ventilar mejor. Hay técnicas para eso. ¿Ya? El EPOC puede estar en pequeñas cantidades, ¿ya? Localizado en algunas zonas, que generaría prácticamente una vida casi normal para el paciente si es pequeñas zonas. Pero el EPOC, en este caso el enfisema, cuando empieza a sumarse en muchos más sectores, esta imagen que está acá, genera un paciente que prácticamente con el tiempo no puede respirar por sí solo, sino que tiene que estar conectado a un tubo de oxígeno para poder ventilar bien. ¿Ya? Y eso va a ser oxígeno dependiente. El alveolo normal es así en microscopio y el alveolo que está roto es así en microscopio. Son bolsas de aire que no tienen la función de recambio gaseoso, sino que son bolsas, el paciente tiene esas bolsas de aire y no hay recambio gaseoso en ese sector. En este caso puede ser ahí, puede ser acá, nosotros en los lugares que están más oscuros del pulmón. Cuesta visualizarlo en la radiografía de la imagen, cuando lo damos en escáner se ve mucho más nítido. Generalmente los pacientes que tienen enfisema se hacen una radiografía, pero siempre se hace como complemento con un escáner. El escáner tiene mucho más
sensibilidad para detectar lo que es un enfisema pulmonar, ¿ya? Entonces, este paciente, y la otra enfermedad que corresponde a los EPOC, y muchas más, es la bronquitis crónica, paciente con bronquitis crónica. Bueno, el enfisema pulmonar, cuando ya es generalizado, nosotros tomamos unas radiografías y son radiografías que son muy oscuras y deforman la cavidad torácica, cuando ya el 90% del pulmón se llena de estas bolsas de aire que son enfisematosas, que prácticamente son alveolos que se rompen y forman verdaderas, lo que se denominan bulas enfisematosas. Y eso genera esta forma de pulmón, ¿ya? Acá tienen un sector más grande de estas bulas, eso generalmente cuando aumenta en todo el pulmón, ya se genera un problema mayoritario del pulmón, y ese paciente, la única solución que tiene un enfisematoso es, ya le dije cuál era, cuando un paciente tiene un enfisema ya muy grave, muy aumentado, 90% del pulmón prácticamente no sirve, ¿cómo se llama? ¿Cuál es la única solución? Trasplante. Ya hablábamos la semana pasada, ¿no es cierto? La última semana de clase, que la única solución para un paciente con enfisema pulmonar que está muy avanzado es el trasplante. Y hablamos de un cantante que está en este momento de la televisión, que él es trasplantado a pulmón por el. ¿Cuál es la causa de esto? ¿Cuál es la causa principal del enfisema? Tabaquismo, ¿ya? El tabaquismo. La neumonía. La neumonía es una infección. Generalmente la neumonía, o sea, no siempre. Generalmente las neumonias son infecciosas, ¿ya? Y pueden ser bien localizadas. Esta se llama neumonía lobar, tiene el nombre lobar porque está siempre circunscrita a un lugar específico, que es un lóbulo o segmentos, ¿ya? Esa infección va a causar que ahora la periferia no es un problema del alveolo en sí, sino que la periferia del alveolo, la periferia de toda la parte aérea, es la que se llena de líquido, por así decirlo, la periferia, pero no en la parte, no netamente dentro, lo que está dentro del contenido aéreo del pulmón. O sea, aquí los bronquios están normales, los alveolos están normales, ¿no es cierto? Y eso es lo que está alterado prácticamente. Lo que está alterado, por insistir, en la periferia. Pero eso da densidades grandes, como esto que está acá, que parece que fuera homogénea, parece que todo está blanco, en realidad no está todo blanco. Es una zona bien localizada y la neumonía siempre respeta lo que es el broncograma aéreo, se llama, que es la parte aérea. El broncograma aéreo es la parte interna, que sería el alveolo. Los bronquios pequeñitos, los bronquios más grandes están respetados, o sea, no se llenan de líquido, sino que la periferia, porque es una infección, ¿ya? Y la infección está causada por bacterias o virus, ¿ya? Las bacterias en este caso son las causantes de este tipo de neumonía, ¿ya? ¿Qué bacterias principalmente? Hay muchas bacterias. Uno es un zoológico de muchos animales, en bacterias hay muchas bacterias, ¿ya? La bacteria más, mayoritariamente, la que infecta más al pulmón y genera esta lesión es el neumococos, ¿ya? Hay una bacteria que se llama la bacteria neumocócica, que en realidad hoy en día hay una vacuna para eso, porque es la que mayoritariamente infecta a los abuelitos, generalmente en invierno, y a los bebés, ¿ya? Entonces, la neumococos. Estas neumonias son tratadas con antibióticos, como infección, y pueden también, cuando el paciente tiene algún tipo de obstrucción, ayudados por kinesiólogos también cuando hay procesos obstructivos de la parte neumónica, cuando se complican mucho, ¿ya? Neumonía múltiples focos. En realidad, si esto es una neumonía localizada, también existen neumonias que están diseminadas por todos los lados y se llaman neumonía múltiples focos, ¿ya? El ejemplo sería este que está acá arriba. Está mandado, ¿no? Este es un tipo de neumonía múltiple. Borramos eso, ¿ya? Este es una neumonía multifoco. Hay focos acá, ¿no es cierto? Múltiples focos, ¿ya? Que principalmente lo venían siempre de ejemplo antes del virus COVID, ¿no es cierto? SARS, el virus SARS. Existía lo que era el antivirus, que es una infección en el sur de Chile ocasionada por un ratoncito molecular, ¿no es cierto?, que generaba eso. Pero hoy en día, incluso vamos a mandar a hacer el trabajo también, el que genera esta imagen así de multifoco es el COVID, ¿ya? El COVID es viral o bacteriano? Viral. Virus COVID, el virus COVID.
Ustedes saben que los virus prácticamente no... A las neumonías se atacan con antibióticos, pero los virus, los antibióticos no hacen nada. ¿Ya? Los virus finalmente se tratan los síntomas prácticamente, pero no la misma patología. ¿Ya? Entonces, por eso son tan graves las lesiones virales como llegan a veces desaparecen, pero el COVID no llegó y empezó, infectó y al final el paciente moría por la infección de múltiples focos. ¿Ya? Y por eso tampoco hay tratamiento. Ustedes saben que los tratamientos son bacterias, antibióticos, pero los virus no tienen. Después tenemos aquí la radiografía bien mala para mostrar múltiples focos, pero ahí se ven unos múltiples focos también en esta radiografía. ¿Ya? Y como vamos a hacer otra investigación, me van a echar los COVID finalmente son así. ¿Ya? Bronconeumonía se refiere a una patología es una neumonía, ahí dice la palabra neumonía, pero también afecta a los bronquios. Es una lesión broncopulmonar, ¿ya? Y se da en todos los tipos de grupos etarios, en abuelos, en adultos mayores y también en adultos y en niños, pero mayoritariamente la bronconeumonía es de niños, ¿ya? Es pediátrica generalmente. Y lesiona prácticamente la parte pulmonar y la parte, la parte pulmonar y la parte bronquial. La bronquitis aguda, ustedes van a trabajar mucho con bronquitis aguda, por si acaso los niños, la bronquitis aguda también es una afección más que nada pediátrica. La bronquitis crónica es de adulto, pero la bronquitis aguda es de, esto es un niño por si acaso. ¿No? ¿Y qué es lo que afecta? En la parte iliaca. Acuérdense que el ilio es donde están los grandes bronquios, los grandes vasos, como la arteria pulmonar, venas pulmonares, están concentrados en esta zona. ¿Ya? Y esta zona a veces se ve normal y a veces se ve aumentada en calibre o en densidad, en este caso más blanca. ¿Ya? Entonces, esta zona de acá, esto que está acá, ¿no es cierto?, bronquial, no están dibujadas las arterias en la vena, pero esto está acá. Solamente ahí, ¿no? Porque son los bronquios grandes, los bronquios que se llama bronquio principal o fuente, y después están los bronquios lobares y están los bronquios segmentarios. ¿Ya? Igual como cuando nombro pulmón, nombro lóbulo, nombro segmento, los bronquios igual tienen una distribución pulmonar, una distribución para lobar, lóbulos, en este caso el derecho y el izquierdo tienen dos lóbulos, superior e inferior, y después todos estos pequeños bronquios son los bronquios segmentarios. ¿Ya? Y así después hay unos bronquios subsegmentarios que son más pequeñitos en la periferia que no se visualizan. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esos bronquios? Ustedes ven un corte ahí, ¿no es cierto?, histológico, y ven ahí que dentro de eso amarillo es líquido. ¿Ya? Eso pasa en la bronquitis aguda. Los bronquios se llenan de líquido. Por un factor, digamos, de la inmunoglobulina y un montón de causas que no vamos a ver ahora en detalle, pero eso causa que esto se llene de líquido y la tos es muy persistente porque el paciente se siente ahogado, el niño se ahoga, se tose. Y en ocasiones esto puede provocar, si esto se obstruye, ¿qué es lo que provoca? ¿Qué provoca si una de las vías bronquiales principales se obstruye y se llenan de líquido los bronquios? ¿Qué le pasa al pulmón? Se colapsa, ¿ya? Atelectasia. Atelectasia, tomamos la mano con un kinesiólogo. ¿Ya? El kinesiólogo es prácticamente, tiene que ir ahí, hay ejercicios que ayudan a que esa atelectasia, el pulmón nuevamente vuelva a su estado normal, que es insuflarse nuevamente. ¿Ya? Entonces, es importante que los que vayan a dedicarse a este trabajo, saber un poco de imágenes, ver la radiografía, ¿no es cierto?, ver cuando hay atelectasia, ver cuando está normal, ya, acercarse un poquito a las imágenes del paciente. ¿Ya? Nódulos, ¿ya? Acá nódulos no hay nada que hacer. Nódulo es como un concepto. Cuando aparece el nódulo, un cáncer es una metástasis. Las nódulos pulmonares son todas las lesiones en el pulmón que son menores a 3 centímetros y que tienen forma redondeada y bien definida, como esa que está ahí, por ahí hay otra, ¿no es cierto? Y nódulos. ¿Ya? Esos nódulos, acuérdense que la periferia tiene que estar libre de densidades, porque hay solamente trama vascular, pero ahí aparece un nódulo, ahí hay otro y ahí hay otro. ¿Ya? Y esos nódulos generalmente son metastásicos. ¿Ya? La metástasis pulmonar, cuando hay 4, 5, 6, 10 nódulos, ya no hay medicina que pueda, digamos, volver atrás a esta enfermedad, sino que simplemente ya es un grado muy avanzado del cáncer y solamente es paliativo, unidad de dolor, cosas así, para tener una mejor calidad. Tuberculosis, le encontré.
la tuberculosis es un tipo de neumonía bacteriana. Se estudia por separado porque la tuberculosis, a diferencia de la neumonía global por bacterias, por neumococo, la neumonía tuberculosa es producida por una bacteria, pero es un bacilo de Koch. Ahora, ¿por qué se estudia por separado en radiología? Porque el trato del paciente es completamente distinto. El paciente con neumonía global, neumocócica, yo lo trato tal como estoy, con mi está completamente normal. Y cuando yo voy a tratar a un paciente con neumonía tuberculosa, se trata igual como con un paciente ahora COVID. ¿Ya? O sea, viene la orden: radiografía de tórax, neumonía activa o neumonía reciente. Tos con hemoptisis. ¿Saben lo que era hemoptisis? Yo lo dije la semana pasada. Tos y hemoptisis. ¿Qué es lo que era hemoptisis? Tos con expectoración sanguinolenta, ¿ya? Eso es hemoptisis. Y la diferencia es que la sangre es, ¿cómo es de color? Roja, brillante, intensa, porque es sangre prácticamente arterial, ¿ya? Hemoptisis. Si el paciente viene con tos y hemoptisis, es un paciente con una TBC activa, ¿ya? Y quieren ver la imagen para ver cuánto es lo que está, digamos, enfermo del pulmón, cuál es el área y dónde está localizado, lóbulo superior derecho, izquierdo, quién está con derrame acompañado o no, todo eso hay que ver en imagen, ¿ya? Pero ya nosotros el tratamiento va a ser ponernos nuestro elementos de protección personal, EPP, nosotros, que son de la alzada, la mascarilla, los guantes, el gorrito, para poder atender a ese paciente. ¿Por qué? Porque la TBC es completamente contagiosa. Se contagia, así como el COVID, se contagia igual con las gotitas del converso acá, poniendo gotitas de espillo hacia el exterior, y esa gotita le llega a toda la gente que está cercana a 2 o 3 metros de la distancia del paciente. Por lo tanto, si va a tener contacto con el personal médico, lo puede contaminar también, ¿ya? Entonces, por eso que se estudia en forma aparte. Ahora, la TBC tiene lugares predilectos para ubicarse en el pulmón. Son los ápices. Ápices. Vamos a mostrar una mostré la semana pasada. Vamos a ayudar ahí para que se quede la imagen bien clara. También lo voy a mandar a buscar también la imagen de ustedes, ¿ya? Esta semana le voy a subir las tareas que vamos a hacer. Pero te decía que realmente la neumonía del lóbulo superior que en esta imagen se ve tenuamente acá arriba, ¿ya? Pero hay otras imágenes que son mucho más densas que generan esta parte, ¿ya? Ahora, como dije, la tuberculosis es contagiosa, por lo tanto, cuando hay un caso de tuberculosis, ejemplo, en una familia, toda la familia tiene que tomarse radiografía de tórax y un examen de vaciloscopía, todas. Si es un compañero que tiene un curso, todos los niños de su curso tienen que tomarse el examen de radiografía de tórax y vaciloscopía, que es el examen de la expectoración, se hace un cultivo para ver si está la presencia de la bacteria, ¿ya? Y eso es gratuito completamente porque es un convenio de la Organización Mundial de la Salud que tiene que entenderse ese paciente porque es contagioso. Lo mismo que pasó con el COVID. El COVID también, totalmente gratuito porque el COVID también es contagioso, pero el COVID es viral. Ahora, la TBC destruye el pulmón, por eso que el paciente expectora sangre. O sea, la neumonía normal no destruye el pulmón. La neumonía normal con neumococo, el paciente hace antibiótico y hace prácticamente un antibiótico y su pulmón queda completamente normal después de él. En cambio, la tuberculosis infecta, rompe el tejido y el pulmón no queda igual que en TBC. Queda con secuelas, queda con una cicatriz. Es como que se hubiera roto el pulmón y queda una cicatriz para toda la vida, ¿ya? Eso es la tuberculosis. Neumotórax. El neumotórax, si bien es cierto, es un colapso, o sea, hay neumotórax totales. Neumotórax es aire en el espacio pleural. Aire en el espacio pleural. O sea, el espacio pleural puede estar con líquido, que se llama dragón pleural, o puede tener aire en el espacio pulmonar.
Ustedes saben que el pulmón está completamente expandido hasta los arcos costales, ¿ya? En los arcos costales hay pleuras. El arco costal en la costilla se llama pleura parietal y la pleura que está en contacto con el pulmón se llama pleura visceral. Por lo tanto hay un espacio virtual con presión negativa, ¿ya? Y cuando esa presión se hace positiva, por una herida cortopunzante, por un traumatismo, unas fracturas frontales, digamos, se puede romper ese espacio, romper esa pleura parietal, por así decirlo, y entra aire a ese espacio. Y esa presión se vuelve positiva, ¿ya? Y lo que hace que acá está el pulmón, todo esto que está acá es pulmón, y todo lo que está acá afuera es aire. Lo que se representa acá, ¿ya? Aire en la película, ¿ya? ¿Cómo se llama este pulmón que está colapsado? Atelectasia. Esa es una atelectasia total, una atelectasia pulmonar. El pulmón completo se colapsó. Pero lo que está acá, el aire que está en el pulmón, en el espacio pulmonar, se llama neumotórax. Neumo, aire, tórax, aire en el pulmón, pero en este caso no en el pulmón, sino que en el espacio pleural, ¿ya? Para esto hay que operar, sí o sí. ¿Han visto las películas estas de los doctores? Siempre está el ejemplo del neumotórax, ¿no? Que se hace una punción, piden un lapicito, un lápiz pasto, le sacan la punta y generan una intubación del espacio pleural con el exterior. Con eso ya estoy sacando aire al exterior, ¿ya? Pero ustedes van a hacer una tarea e incluso ustedes van a... El kinesiólogo trabaja con los pacientes después del neumotórax, con el tratamiento, con el paciente con una sonda puesta acá arriba, que se deja como 1, 2 días o 3 días, depende del kinesiólogo del trabajo que haga para que ese pulmón nuevamente se expanda y vuelva a su normalidad, ¿ya? Entonces, eso es neumotórax. Ustedes van a trabajar mucho con neumotórax porque es parte del tratamiento de la parte kinésica. El médico, ¿no es cierto?, broncopulmonar, el cirujano torácico, ¿no es cierto?, hace la postura del catéter, ¿sí? Y lo conecta con una bomba de agua la tarea de ustedes va a estar dirigida a eso, a cómo van a recibir el paciente ustedes cuando tenga un post neumotórax, ¿ya? Esto puede ser total, como esto puede ser marginal, en la cual el pulmón está prácticamente en contacto con la periferia. Esto a veces no necesita operación, pero esto sí se opera. Neumotórax total se llama, o neumotórax total, ¿sí? El pulmón derecho, ¿sí? Neumotórax total. Hemotórax, que es parecido, es líquido en un espacio pleural, podría llamarse derrame pleural. La radiografía no distingue si es líquido, inflamatorio o si es sangre. La radiografía no la distingue, el escáner sí. Por eso este paciente tiene que ser igual al escáner también, ¿ya? Hemotórax es cuando hay un sangramiento por traumatismo, que ocasiona sangramiento en el espacio pleural. Y eso se llama hemotórax. Y esto es gran cantidad. Miren, el pulmón está arriba y todo este es el nivel de sangre. Si el médico funciona esto y saca el líquido, acá puede sacar aproximadamente 2000 cc de sangre, o sea, 2 litros de sangre. Con líquido inflamatorio, ya no es solamente sangre. Y se expande el pulmón. Probablemente vaya a quedar con atelectasias, porque generalmente las atelectasias están referidas a los traumatismos. Grandes traumatismos pulmonares van a ocasionar en sí o sí alguna atelectasia. Y con el tiempo, en el transcurso de la recuperación, esos segmentos que están colapsados se van expandiendo, ¿ya? Generalmente cuando hay traumatismo pulmonar siempre están asociados a atelectasia. Por eso digo, la atelectasia no es una enfermedad, sino que es una consecuencia de múltiples factores. Puede ser bronquitis aguda, puede ser un traumatismo, puede ser un neumotórax, ¿no? Y el neumotórax también, el más frecuente de los neumotórax, alumnos por si acaso, es un neumotórax que se llama, la causa, un neumotórax que se llama espontáneo. ¿Qué significa espontáneo? Que le puede dar a cualquiera de ustedes, o a mí también. Sin causa conocida, sin traumatismo. Se llama neumotórax espontáneo. Fibrosis pulmonar, kinesiólogo. La fibrosis, ¿han escuchado la palabra fibrosis pulmonar? ¿Sí? Fibrosis pulmonar. Es un pulmón más pequeñito. Por ejemplo, yo puedo inspirar, ustedes pueden inspirar, insuflar el pulmón, prácticamente llenar 8, 10 espacios intercostales, 11 a lo mejor normal, ¿no es cierto? Es normal para un paciente que tiene toda su capacidad pulmonar normal, ¿no es cierto? Jóvenes, sanos, ¿ya? Un paciente con fibrosis pulmonar, que es una causa idiopática. Cuando digo idiopática, ¿qué significa idiopático? ¿Qué significa idiopático? No se sabe la causa, ¿ya? Idiopático es
como hay muchas enfermedades que llegan y nunca se empiezan a hacer estudios, no se sabe nada, ¿ya? La fibrosis hepática, ¿ya? Y le puede dar a cualquier persona, está asociada siempre a la gente de la edad adulto y tercera edad. Muy poca fibrosis pulmonar. Sí, los niños pueden hacer con lo que se llama fibrosis quística, que es muy escasa, es como rara la enfermedad, ¿ya? Pues se congénita. Pero la fibrosis pulmonar, la crónica, es idiopática, ¿ya? ¿Y qué más hay en el pulmón? En el pulmón es alveolo, ¿no es cierto? Los espacios entre alveolo y alveolo. Hay un espacio que se llama septos interlobulares, que son cosas finitas que están separando estas unidades que son casi microscópicas, se engrosan, ¿ya? Y aparecen como cicatrices en ese sector. Ya son como verdaderas cicatrices en nuestro pulmón, que la radiografía también nosotros no nos muestra mucho, sino que cuando veamos el escáner, ahí se ve claramente lo que es una fibrosis pulmonar, ¿ya? En el escáner, porque el escáner me permite ver cosas casi microscópicas, milimétricas por así decirlo, ¿ya? Y es un pulmón que no hace, el paciente no va a hacer el 100% de una expansión pulmonar, sino que va a ser 80%. ¿Por qué? Porque todo esto está con ¿cómo así es? Adherencias dentro del pulmón, cicatrices dentro del pulmón, y hacen esta imagen, ¿ya? Fibrosis. ¿Por qué digo que trabajan? Y solo porque la fibrosis también puede en algún momento hacer complicaciones. Hay que hacer ejercicio kinésico para que el paciente pueda restablecerse su funcionamiento normal. Fibrosis quística es congénita, ¿ya? Enfermedad hereditaria. Se nace con la fibrosis quística y uno dice quistes, en realidad son quistes llenos de moco. Y estos estas imágenes cavitales se llenan de mucosidad. Y generalmente el paciente está hospitalizado, generalmente está prácticamente como una burbuja para que no. Si el paciente con fibrosis quística se llega a tener una neumonía, fallece. Porque ya está su pulmón con poca capacidad, le ponemos una enfermedad encima, fallece. Entonces es bien complicado, es bien raro, porque nunca en mi trabajo nunca vi un paciente con fibrosis quística. Silicosis, no sé si alguno de ustedes trabaja en minería o no. ¿No? ¿Ya? La silicosis es una enfermedad produccional. Silicosis, enfermedad produccional. ¿A qué se refiere? Que un paciente sano, trabajando en una determinada labor, como por ejemplo la minería, o trabajando expuesto a polvo en suspensión, puede por los años aspirar ese polvo que se llama sílice y ir llenando los espacios aéreos, que eran los alveolos, el alveolo que es milimétrico. Esos espacios aéreos, en vez de llenarse, cuando el paciente aspiraba tabaco, se rompían los alveolos y formaban enfisema. Acá, la sílice se acumula dentro del sistema. Acá, todo esto que está acá está lleno de ¿cómo se llama? De polvo, de sílice. ¿Ya? Y eso se da esa densidad. Si ustedes empiezan a ver todas las imágenes que vemos de aquí hacia atrás, todas se parecen. Que se dio la neumonía multifoco, la neumonía lobar, el enfisema se parece mucho. En radiología, todas, como se parecen mucho las imágenes, nosotros los tecnólogos, cuando mandamos estas imágenes al radiólogo, tenemos que mandarle un antecedente clínico. Hemos hablado de eso, ¿ya? Ejemplo, esto puede ser una neumonía, puede ser una tuberculosis también, porque se parece a la tuberculosis, una neumonía tuberculosa. Pero ¿cuál va a ser la clínica distinta a la paciente de un paciente con trabajador que trabajó en mina o expuesto a polvo en suspensión, elementos de suspensión? La clínica significa interrogar al paciente, qué edad tiene fiebre, no tiene fiebre. Generalmente la neumonía por tuberculosis da fiebre, no da tan fiebre como la neumonía lobar. La neumonía lobar es fiebre todo el tiempo, ¿ya? En cambio la fiebre en el tuberculoso es una fiebre intermitente. A veces sí, a veces no, decaimiento, ¿ya? Acá es simplemente le molesta respirar, no hay fiebre, simplemente solamente es dificultad respiratoria, ¿ya? Y eso es, y bueno, hay que anotar ahí que el paciente relata haber trabajado 20 años en la minera tanto, en Codelco, qué sé yo, cualquiera, alguna mina privada, ¿no es cierto? Qué sé yo, la Coyahuasi, cualquier mina, uno la anota ahí, ya, eso ya dice, este paciente tiene una enfermedad pulmonar, o sea, una enfermedad profesional que se llama silicosis, ¿ya? En realidad la silicosis lo que deja es un estado de fibrosis pulmonar, porque estos pulmones en este sector no se está produciendo recambio gaseoso. Solamente el paciente está viviendo con estos trozos de pulmón sanos. Estos sanos y estos enfermos.
y esos pacientes se les jubila, por si acaso. Si hay un 50% del pulmón con imágenes densas, va a tener un porcentaje de jubilación por eso. No, después no va a poder trabajar ya en el área médica. Parapleuritis es un engrosamiento de la pleura visceral y parietal ocasionado después de un derrame o también por una reorganización fibrinosa y cicatricial de un derrame. ¿Ya? Y se va a ver así denso, parece un derrame en realidad, pero denso, el pulmón está acá adentro. En la periferia tenemos una pleura engrosada, incluso calcificada. Eso blanco que se ve ahí es calcio, como una cascarita de huevo que está calcificada por la periferia, que es la pleura que se calcifica. ¿Ya? Eso se llama placa pleuritis. Después vamos a ver patologías que no tienen nada que ver con el pulmón, sino que tienen que ver con el mediastino. Y están las afecciones cardíacas. Por decir, corazón, mediastino es lo que está en el centro, los pulmones lo que vimos anteriormente. Lo que vimos anteriormente solamente son lesiones más frecuentes, no todas las lesiones pulmonares. Lo más frecuente es lo que ustedes van a trabajar. El kinesiólogo finalmente ante la casa, fibrosis pulmonar, neumotórax, el post-tratamiento lo ve el kinesiólogo. Los niños, los kinesiólogos que vayan a trabajar en la parte de UCI y los kinesiólogos que vayan a trabajar en la parte de neonato. Neonato también requiere harto ejercicio kinésico pulmonar. Dextrocardia, aunque ustedes no crean, hay pacientes que tienen, todos tenemos el corazón hacia la izquierda, ¿ya? Pero hay pacientes que nacen con el corazón hacia la derecha, ¿ya? Y si el corazón está hacia la derecha, eso se llama dextrocardia, ¿ya? Pero está a la izquierda. Este es el lado derecho y el corazón está montando hacia el lado izquierdo, eso se llama dextrocardia. Eso no genera ningún problema. El paciente lo único que tiene que avisarse cuando o tener alguna, si llega inconsciente a un servicio de urgencia, generalmente tiene una cadenita que le dice tengo dextrocardia. Está preparado porque el médico va a ocultar y no va a encontrar los nativos al lado derecho, ¿ya? Que no es la idea. Cardiomegalia. El corazón no es así, ¿no? El corazón prácticamente es. El corazón lo habíamos visto. En una relación de corazón. Hay varias formas de identificar el diámetro del corazón. ¿Qué es esto? Tiene que caer 2 veces dentro de la caja torácica. Lo tengo acá medido. Y desde acá hasta acá, ¿no es cierto? Y acá me cae 2,5 veces la caja torácica. Pero menos de 2 tiene que caer. ¿Ya? En cambio, cuando el corazón tiene una cardiomegalia, cardiópata cardiomegalia, esto, estas 2 me llega acá, fuera de la caja torácica. Eso es una cardiomegalia. ¿Ya? Eso puede ser una valvulopatía, ¿cierto? La derecha, por la izquierda. El hecho del corazón está muy grande, se llama cardiomegalia. ¿Ya? Pericarditis es parecida a la cardiomegalia, pero la cardiomegalia es algo crónico, que está estable. La pericarditis es algo agudo. Pericarditis es presencia de aire en el pericardio. El pericardio también es como un sistema de pleuras, que son pericardio, se llama el espacio en el corazón, ¿ya? Y está envuelto en eso. Eso se llama pericarditis. Después tenemos la pericarditis, derrame pericárdico, o sea, acá están las envolturas de un corazón normal y este es un corazón con aire en la periferia del corazón, no en el corazón mismo, en la periferia. ¿No? Lo mismo con el líquido en el espacio pleural. Y eso se parece a una cardiomegalia. Por eso es importante la clínica. El paciente con ese derrame pericárdico va a tener que tener otra sintomatología. Esa es la acumulación anormal de líquido en la cavidad pericardíaca. Debido al limitado espacio de esta cavidad intratorácica, esta acumulación elevará la presión intravalvular y de ese modo ejerce un efecto negativo sobre la función del corazón llamado taponamiento cardíaco. Este paciente también puede fallecer si es que no se trata esa lesión, ¿ya? Que consiste en sacar ese líquido y hay que operarlo. La pared torácica puede estar alterada por las escoliosis. Las escoliosis alteran la anatomía torácica también y
puede limitar la función torácica. Una escoliosis muy pronunciada. Esta es la escoliosis, bueno, acá no es tanto la escoliosis, pero finalmente causa efecto. Después el pulmón también puede tener lo que se denomina un pulmón, el esternón que está muy dentro, que se llama pectum excavatum, que son pacientes que tienen el esternón como en una perforación dentro de la caja torácica, y eso también puede alterar la función pulmonar. Se llama pectum excavatum. Ahí está, el esternón viene acá, como ahí, está por diente en parte torácica. Fracturas costales, las fracturas costales pueden generar, cuando es una fractura no es doloroso, sí, pero cuando son múltiples fracturas costales pueden ocasionar neumotórax. 3, 4, 5 fracturas costales pueden perforar el pulmón y causar neumotórax. Ojo con las fracturas costales. Alteración del diafragma. El diafragma es el músculo que es un músculo muy finito, que tiene forma, ¿no es cierto?, de un paracaídas, que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal. El diafragma tiene que ser así, lisito, sin perforaciones, ¿ya? Y si tiene perforaciones al nacimiento se llama hernia diafragmática. Acá hay un bebé que nació con una hernia diafragmática. ¿Qué pasa? Lo del abdomen se eleva y queda ubicado acá arriba, ¿ya? Eso es parte del intestino. El intestino pasa a ocupar la cavidad torácica por una hernia, una hernia. Generalmente el músculo tiene fibra, ¿no es cierto? Y de repente colapsan y crea un espacio. Y por el espacio pasa tejido que está en la cavidad, que está debajo de ella y pasa hacia arriba. Y eso se llama hernia diafragmática. Se operan. El niño nace y se opera a unos pocos, ojalá meses antes, después del nacimiento. Después tenemos la hernia hiatal. Esto es común en los pacientes, es más común en las personas de tercera edad. ¿Han escuchado la palabra de hernia hiatal? Hernia hiatal. Hernia del hiato, nunca. El diafragma tiene hiatos o agujeros, ¿no? El diafragma tiene el agujero para la aorta, el agujero para la vena cava y el agujero para el esófago, ¿no? Hiatos. Esos agujeros tienen un calibre normal y una elasticidad normal, ¿no? Y por el hiato ese diafragmático pasa el esófago y debajo del esófago está el estómago, en la cavidad abdominal. El esófago está en la cavidad torácica y la cavidad abdominal en el estómago. Si ese hiato pierde la elasticidad, se vuelve más bofo y el estómago sube. Entonces lo que se ve aquí, estómago, esto es parte del estómago y el estómago llega acá. Y ese es el hiato, ¿no? Se llama hernia hiatal. En la radiografía generalmente se ve detrás del corazón una burbuja gástrica, que es eso que está ahí. Burbujas de aire que es del estómago dentro de la cavidad torácica. Eso es típico en las personas de la tercera edad, que son las que pierden esa electricidad, y eso se llama hernia hiatal y no es necesario operarlo. Salvo que lo ocasione mucho problema a las personas. ¿Ya? Es como un hallazgo, el paciente se queja que de repente en la noche se tiene que dormir con mucha almohada porque si no sufre reflujo. Neumopitoneo, eso es abdominal y ahí está ya. Esto no lo vamos a hacer porque son más. Hasta ahí llegamos, ¿ya? Vamos a llegar hasta ahí nomás, alumnos, por si acaso, cuando les pase la materia. Vamos a llegar hasta hernia, no, hasta hernia y atrás, hasta ahí, ya, por si acaso. Ahora vamos a pasar a otro capítulo que es importante. Vamos a pasar a neuro el tiro, y porque vamos a pasar a lo que es las afecciones del cerebro, ¿ya? Y vamos a pasar a otro capítulo que es lesiones cerebrales, ¿ya? Las más comunes son las hemorragias. Las hemorragias. Como les dije, las áreas que ustedes son la kinésica, el gran área de ustedes, hay muchas cosas más específicas, pero los fuertes son la parte articular, la parte respiratoria y la parte neurológica. Incluso ya están haciendo una asignatura con bueno, el tercer año va a ser neuro, ¿no? Neuro, ¿ya? Pero algunas imágenes que se tienen que dar para la neuro son las que vamos a ver ahora, ¿ya?
para nosotros en imágenes, esto es como un corte histológico a este nivel, corte que se hace acá, y estamos haciendo un zoom de la zona anterior acá del hueso frontal, la gran vena que pasa por acá por el centro del cerebro, que es la gran vena del seno longitudinal superior, que va desde aquí hasta por acá, ¿no es cierto? Esa vena azul que se ve. Y estos son los lóbulos cerebrales derecho e izquierdo, siempre esto es derecho y esto es izquierdo. Entonces, para que se entienda qué elementos tenemos para todo el cerebro y para todo lo que es el sistema nervioso central, va a ser lo mismo, que son las cubiertas que envuelven al cerebro. Y entre esas cubiertas que envuelven al cerebro, o al cerebelo, la médula espinal, al bulbo raquídeo, cualquier elemento del sistema nervioso central, están todas cubiertas por estas mismas cubiertas, ¿ya? Que se llaman meninges. ¿Ya? Primero tenemos hueso, que es esto que está acá. El hueso, nosotros en radiografía vimos que tiene una tabla externa, que es un tejido compacto, y el hueso también tiene un tejido esponjoso en el centro, se llama diploide. También tenemos una tabla interna que es tejido compacto, que en la radiografía se alcanza a visualizar. Incluso en el práctico va a entrar una lámina de cráneo, vamos a apuntar a la tabla externa, ustedes me responden tabla externa, si apunto a la tabla interna, me apuntan ustedes tabla interna. ¿Ya? Y esto es diploide. Debajo de ese hueso vamos a encontrar cubiertas. Una, que es esta que se llama gris, esa rojita 2 y esta verde. La tercera envoltura que se llama meninges. ¿Ya? Meninges. Esas meninges, ustedes ven, entre todas las meninges hay estructuras vasculares, venas, estas son arteritas pequeñas, ¿no es cierto? Hay arterias acá, y por acá también hay venas. ¿Ya? O sea, entre las meninges hay estructuras vasculares que se pueden romper. Romper por traumatismos, por golpes, ¿no es cierto?, fuertes, se pueden romper y van a generar sangramientos. Los sangramientos se llaman hemorragias. ¿Ya? Entonces, primera meninge, dura madre. La dura madre está en contacto con el hueso. ¿Ya? La segunda meninge, que está por debajo de la dura madre, esa rojita se llama aracnoides. ¿Ya? Después la tercera, que es la verde, se llama, ahí va, esto es un surco, esto se llama cisura, esto se llama pía madre. Entonces, dura madre, aracnoides, pía madre. ¿Ya? Y algo importante se me olvida, y también es parte de protección del cerebro, que es el espacio entre la aracnoides y la pía madre, es un espacio, se llama espacio, como está debajo de la aracnoides, espacio subaracnoideo. ¿Qué es lo que tenemos en ese espacio subaracnoideo? ¿Qué es lo que hay en el espacio subaracnoideo? No hay nada. ¿Qué es lo que hay? Líquido, ¿ya? Entonces, líquido cefalorraquídeo, si me pregunto en una prueba de cátedra, está en el espacio subaracnoideo, o debajo de la aracnoides, ¿ya? Ahí está el espacio, acá hay líquido, ¿ya? El líquido protege, las meninges protegen, o sea, las meninges, las cubiertas protegen al sistema nervioso central, más aún también el líquido. Ese líquido existe porque protege. ¿Ya? Un golpeo acá, fuerte, el cerebro hace esto porque está protegido por meninges y está protegido por líquido cefalorraquídeo. El líquido está acá. Por lo tanto, este espacio también se llama espacio subaracnoideo. Subaracnoideo. Entonces, pueden haber sangramiento entre hueso y dura madre. Lo otro, la dura madre tiene dos cubiertas. Una cubierta parietal, una dura madre parietal, que es esa cubierta que está ahí, y una cubierta visceral, que es esta que está acá. ¿Ya? Hay dos, ¿no? Una, dos. Acá, en la parte central, acá en el centro, sigue por delante la cubierta parietal, y en la parte externa. Parietal siempre es lo que es más externo. ¿Ya? La masa externa. Ya. Esta es masa externa. Y acá se separan en el frente, se separan las dos. Del lado derecho y izquierda, se juntan acá en el medio y forman otra dura madre que se llama, acá en el centro se llama os del cerebro. ¿Ya? Esa dura madre que está en el centro, que más o menos está acá y de aquí está acá atrás, se llama os del cerebro. ¿Qué es lo que es el os del cerebro? Dura madre. Son las cubiertas o las duras madres viscerales que se juntaron y forman esta dura madre. Y acá en el centro, entre las dos, deja una gran vena que se llama seno. Se llama seno sagital superior. Que está desde aquí, sagital, por la sutura sagital,
y llegan hasta la ambulancia subsidiaria externa por dentro, digamos, una gran vena gruesa que después baja por los senos transversos, los senos sigmoides y llegan al cuello por las venas yugulares. De ahí sale la sangre hacia el cuello y para el corazón, ¿ya? Entonces, seno longitudinal. Ahora, dice hemorragia epidural. Si un sangramiento está entre el hueso y la dura madre, esa hemorragia se llama hemorragia epidural. Si un sangramiento está debajo de la dura madre, entre la dura madre y la aracnoide, ese se llama hemorragia o hematoma subdural. Y si un sangramiento está entre la aracnoide y o sea, en el espacio subaracnoidal, esa hemorragia se llama hemorragia subaracnoidal. O sea, esta sangre de acá se mezcla con el líquido cefalorraquídeo. Se mezcla con todo el líquido, se dibujan todos estos surcos, se dibuja todo, ¿ya? Acá entra acá, sangre, que es bien, la imagen va, cuando uno hace el escáner, se ve inmediatamente cuando una hemorragia subaracnoidal, ¿ya? ¿Qué sería acá? Y después hay una hemorragia dentro del, aquí no está, dentro del tejido, que se llama hemorragia intracerebral o intraparenquimatosa. Estas son extracerebrales porque están fuera del cerebro. Todas estas que nombré recién están fuera del cerebro, pero están dentro del cráneo, o sea, intracraneales, pero extracerebrales. En cambio, la hemorragia que está acá, esa se llama intracerebral. Estas no se operan, estas se pueden operar. Ya, esta es la famosa hoz del cerebro. Dije que las dos cubiertas viscerales de la dura madre se juntan y forman esta. Esto tiene forma de una hoz. Una hoz es una herramienta, ¿no? ¿Saben? ¿Han visto alguna hoz ustedes alguna vez? En forma física no creo. Nadie que es agricultor. ¿Algunos agricultores acá no? Es que acá tampoco se usa mucho la hoz. ¿Ya? La hoz se usa en el sur de Chile cuando se saca el trigo. La alfalfa se puede cortar con esto. Y tiene esa forma. ¿Ya? Esa forma que se llama hoz. ¿Las banderas tienen alguna hoz? ¿Qué bandera tiene hoz? Busquen bandera china. Hoz y martillo. La ex República Soviética, hoz y martillo. El Partido Comunista tiene hoz y martillo. La hoz es esa forma, digamos, de esa herramienta agraria que se llama hoz. Eso es. Para que lo entiendan bien, la hoz tiene esa forma. Como un boomerang. El boomerang lo conocen, ¿no? Ese es. Y el primer anatomista cuando hizo estas, digamos, por ahí por el año 1400, de esta forma, hoz del cerebro. Esto es la hoz, dura madre. ¿Qué es lo que hace la hoz? Separa la hoz, el cerebro en dos hemisferios, el hemisferio derecho, a la derecha de la hoz, y el hemisferio izquierdo a la izquierda de la hoz. ¿Ya? La hoz está separando de dura madre extensa. Y acá hay otro tipo de tejido de la hoz también. Que se entienda. Esto es hoz del cerebro, y también es cubierta de dura madre, y es la que separa, se llama tienda del cerebelo, tentorium también se llama, separa el cerebro del cerebelo. Encima de esta tienda está el cerebro y debajo de la tienda está el cerebelo. Por eso estamos en el laboratorio, las imágenes son evaluadas en el laboratorio, lo que yo converso acá de la ubicación de que lo que es la hoz, que lo que es la tienda, eso entra en cátedra, mañana igual lo vamos a revisar, lo vamos a retomar, ya, esta parte sobre todo, bueno, vamos a empezar con esto, para retomar los conceptos de lo que son las meninges, en el cual se dura la cantidad, el líquido cefalorraquídeo, la hoz del cerebro, ¿ya? Entonces, hoz del cerebro, dura madre, que en el escáner lo vamos a visualizar, ¿ya? Lo vamos a visualizar. Y ahí tenemos la hemorragia. 4 hemorragias, recién mostré 4. O sea, sí, 3 y 4, la que no mostré fue esta. Esa hemorragia está dentro del cerebro, se llama hemorragia en el interior del cerebro intracerebral o intraparenquimatosa. Parenquima significa tejido, dentro del tejido cerebral. Estas hemorragias no se operan, porque para ir a operar una hemorragia tendría que el médico hacer una reparación de romper tejido cerebral sano, que sería este, para ir a reparar eso, ¿no? Finalmente las hemorragias intraparenquimatosas se reabsorben solitas, ¿ya? Si son grandes van a dejar secuelas, si son pequeñas van a dejar menores secuelas. Después está la hemorragia que está entre la hemorragia subaracnoide, debajo de la dura madre, entre la dura madre y la aracnoides, en esa forma, ¿ya? Después está la hemorragia entre los aracnoides y la dura madre, aracnoides y la... Claro, este se llama la hemorragia en el espacio subaracnoideo, que es esta, ¿ya? O sea, debajo del
aracnoides, ¿no? Que es esa mezcla con líquido separarraquídeo. Después está la hemorragia aracnoide, que sería esta, debajo de la perdón, la hemorragia subdural, que está debajo de la dura madre, ¿ya? Y está la hemorragia entre el hueso y la dura madre que se llama epidural. Hueso y dura madre, epidural, ¿no? Esta forma tiene forma biconvexa, que esta es una forma cóncavo convexo, que es una forma de luna en cuarto menguante. Vamos a ver la imagen ahora. Todavía no sé. Las hemorragias hematomas o hemorragias epidurales. Vean ustedes. Epidurales que está entre el hueso y la dura madre. Entre el hueso y la dura madre se llaman epidurales. Acá hay estructuras musculares. Estas si se rompen van a generar un sangramiento en este espacio. La sangre se va a llenar en ese espacio. Que uno dice, pero ese espacio no me va a alterar el cerebro. No me va a alterar, claro, no me va a alterar el cerebro. Pero ¿qué hace que altere al cerebro? Si hay mucha sangre, hace eso. ¿Ya? El cráneo no se va a aumentar por nada. El cráneo es duro, una estructura ósea dura, ¿no es cierto? Y lo que va a hacer es una compresión cerebral. ¿Ya? Va a comprimir el cerebro y eso, la compresión cerebral puede dañar células nerviosas, ¿ya? Y puede generar un gran problema. ¿Ya? Hemorragias intraparenquimatosas, cuando las hemorragias están dentro del cráneo, las arterias que se rompen generalmente no son esas grandes. ¿Ya? Si se rompe una de estas del polígono de Willy, el paciente fallece inmediatamente, son estructuras musculares muy grandes. ¿Ya? Las que se rompen en las hemorragias intraparenquimatosas se llaman arterias perfurantes, que son milimétricas. ¿Ya? Esas arterias son las que se rompen, generan hemorragias dentro del tejido. Esas le dije que no se operaban porque era mucho más riesgoso operarlas que se podían dañar tejidos sanos que estaban normalmente y no se operan. No absorben, ¿ya? Pero si hay lesiones grandes de estas arterias, cuando el paciente es mucha la presión y son grandes vasos que pueden romper, pueden generar una hemorragia en el paciente. Acá está el hematoma subdural. Subdural, si uno saca esta imagen para afuera, esta imagen está entre el hueso está debajo de la dura madre. Genera una imagen, dice luna en cuarto menguante, dice no. Dice luna en cuarto menguante. ¿Saben lo que es una luna en cuarto menguante, no? Luna en cuarto menguante. Si lo sacamos, está el hueso acá, está el hueso ahí, y esta es una hemorragia de esta forma. Lo que pasa es que el hueso se suma a la hemorragia, ¿ya? Y el hueso está por fuera, lo blanco, y la hemorragia está ahí. Nosotros dibujamos una lunita en cuarto menguante. La luna en cuarto menguante es esa. ¿Han visto esa luna? ¿Han visto esa luna esa? La luna en cuarto menguante es esta, ¿ya? Después está la media luna y después está la luna llena. Pero luna en cuarto menguante se le denomina a esa luna, a eso. Las hemorragias subdurales son de esta forma. ¿Qué es lo que genera esto? Vean esto. Esto es una línea que debería estar en el centro, se llama línea media. ¿Ya? La línea media debe estar en el centro. Estas hemorragias pueden matar a un paciente si no son detectadas a tiempo y si no se operan a tiempo. Generalmente si ese paciente espera 2 días más y no se ha hecho tratamiento, el paciente fallece. ¿Por qué? Porque esta sangre va a aumentar. Va a aumentar. Y se genera una compresión del tejido de la masa cerebral. Sin que la masa cerebral no haya tenido ningún daño porque la hemorragia fue fuera del tejido cerebral. Y va a haber un momento en que esto se genera una presión y la presión endocraniana aumente. La presión endocraniana aumenta y hay necrosis del tejido cerebral, células que después no se van a recuperar. ¿Ya? Si se quedan muchos días, pueden sufrir alteraciones de estas células y puede el paciente quedar con una secuela o fallecer. ¿Ya? Entonces es importante tener en cuenta que esa es una hemorragia
subdural, o sea, debajo de la dura madre. La hemorragia subaranoidea, dije yo que se dibujaban. La sangre en el escáner se ve blanca. Acá está esto es el hueso, se ve prácticamente parecido al hueso, pero ya lo que hace es que se vea, no es igual que el hueso. Eso es sangre, todo eso que está en sangre. Esto es tejido normal. En el escáner, esto es el líquido cefalorraquídeo y mañana, o sea, en la próxima semana, vamos a retomar lo mismo, porque esto vamos a estar como 2 o 3 clases con esto para que se entienda bien, ¿ya? Vamos a ver qué es, porque esto se lo puedo mostrar porque es una lesión grande, que no es difícil de visualizarla, pero antes de eso tendría que haber visto un poquito de anatomía normal de esto, ¿ya? Esto es un corte a nivel sobre la base, una mano por acá arriba, y vamos a estar viendo esta parte del cerebro, ¿ya? Esto es la hoz, que está ahí, que está. Esto que está acá es líquido, por si acaso. Esto tiene que estar simétricamente, esto de aquí acá, debería estar acá en la línea central. Y esto se llama, es una lesión compresiva, o sea, hay una hemorragia que hay que operarla y está causando un desplazamiento de la línea media, como forma normal. ¿Cómo se opera esto? Vimos en radiografía, ¿no es cierto? ¿Qué se haría acá? ¿Qué haría el médico neurocirujano a este paciente? Vimos en radiografía con una... ¿Cómo se llama el acto quirúrgico para sacar un hematoma, una hemorragia en el cerebro? ¿Cómo se llama? Una craneotomía, ¿ya? Una craneotomía. Se toma un trozo de hueso, ¿no? Y se va a hacer una incisión en la dura madre, claro, debajo de la dura madre, subdural, debajo de la dura madre, y encuentra inmediatamente el sangramiento y lo trae. Trae la sangre, ¿no es cierto? En su totalidad, ojalá sacar completamente la sangre. Y luego cierra la craneotomía, radiografía de control, escáner de control. Y esto va a volver a su normalidad. ¿Ya? Si el paciente llegase a quedar con secuela, los pacientes secuelados, kinesiología neurológica. ¿Ya? Los pacientes que quedan con secuela. Solo los que quedan con secuela. ¿Ya? Entonces ahí tenemos al paciente. Esto es una hemorragia debajo de la dura madre y se llama subdural. Después de la hemorragia debajo de la aranoides se llama hemorragia subaranoide. Subaranoide. Está en los espacios donde hay líquido cefalorraquídeo. Por lo tanto, generalmente se dispersa, a pesar de que esté en un sector derecho, como está en el espacio aranoideo, ustedes saben que la sangre que está en el espacio, o sea, el líquido cefalorraquídeo está circulando por todo el sistema nervioso central, cerebro, bulbo, llega hasta la columna. O sea, esta hemorragia que está acá arriba puede llegar incluso hasta acá, hasta la columna, hasta la cola de caballo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es hemorragia que está en ese espacio. Y el paciente puede llegar a tener sangre en ese sector, ¿ya? En el espacio, se dibujan los espacios o los surcos subaranoides. Esto es una cesura que se llama el círculo. Acá está la cesura interhemisférica y acá también se dibujó el espacio que está en el tentorio. O sea, todos los espacios subaranoides se dibujan con sangre, que es lo blanco que está acá. Eso quiere decir que es una hemorragia subaranoide. Ese no supera, no supera. Después tenemos la hemorragia subdural, que es bicóncava. Esa es la hemorragia fuera del cerebro, intracraneal, pero extracerebral. Esta es bi, si esta era un cuarto menguante, esta es biconvexa, ¿ya? Cuarto menguante es subdural y esta es epidural. ¿Ya? Esto está entre el hueso, debajo del hueso, ¿ya? Entre el hueso y la dura madre. Lo que también hay que mirar es o venas que están en el sector que por un traumatismo se puedan romper. ¿Ya? Entonces, esta es la otra hemorragia. Esto es sangre fresca. Sangre fresca, ¿ya? Sangre recién coagulada, el vaso recién se rompe. ¿Ya? Entonces, esas son las tres. Y la otra hemorragia es la hemorragia intraparenquimatosa. Ahí está. Esta hemorragia, esta es la evolución de la hemorragia intraparenquimatosa. Dije que la hemorragia intraparenquimatosa o intracerebral se operaba
no supera. ¿Ya? ¿Qué le pasó a este paciente? Ahí tuvo el traumatismo. El día 1 se hospitaliza porque tenía un sangramiento, ¿no es cierto?, de sangre fresca dentro del parénquima. Pasaron 7 días, se reabsorbe. Pasaron 15 días, más reabsorbido, y a los 30 días prácticamente la hemorragia se reabsorbió. Para eso había que hacerle 4 escáneres en un periodo de 30 días en el paciente. ¿Ya? Y se ve que la evolución de este paciente va, ¿no es cierto?, disminuyendo la hemorragia. Probablemente quede con algunas secuelas, ¿ya?, de tipo hemiplegia a lo mejor, pero leve porque el tejido se vio prácticamente normal al final. O a lo mejor queda con secuelas imperceptibles, por así decirlo, que ni se notan en el paciente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hubo una reabsorción gradual y sin problema. ¿Ya? La intraparenquimatosa, por si acaso alguno, que vamos a ver la próxima clase, hay unas que prácticamente dejan muchas secuelas porque son producidas por el paciente, porque antes el paciente tenía una malformación congénita que son aneurismas. Cuando se rompe un aneurisma, el paciente puede fallecer inmediatamente o dejar grandes secuelas. Esta no es una hemorragia dentro de las arterias perforantes que dejan. La evolución es muy buena, se reabsorbe la sangre. ¿Ya? Eso es con respecto a los 4 tipos de hemorragia: epidural, subdural, subaracnoidea e intraparenquimatosa. Esta es la evolución de un sangramiento intraparenquimatoso. Desplazamiento de la línea media, bueno, ahí transformamos lo amarillo en la línea media, perdón, lo rojo en la línea media y lo amarillo está lo que está desplazado. Ahí está por un absceso, no por un hematoma, lo que pasa con los hematomas. Profe, ¿cómo se llama la hemorragia dentro del cerebro? Dentro del cerebro, intracerebral o intraparenquimatosa. Intracerebral o intraparenquimatosa. A esto del cerebro le vamos a dar bastante, por lo menos unas 3 semanas, ¿ya? Estamos recién iniciando esta parte, porque voy a el objetivo de hoy día es que claramente está haciendo 4 tipos de sangramiento: intraparenquimatoso, subdural, epidural y subaracnoide, ¿ya? Que son normales. Este es un cráneo normal, es un corte cerebro normal, más o menos a nivel igual, supratentorial, acá arriba, sobre las órbitas, por acá, bueno, un corte a ese nivel. ¿Ya? Para un cerebro generalmente son cortes de 5 cada 5 milímetros, desde la base de acá son como 70, son como 28 cortes, de 5 cada 5. Si uno hace lo que se empieza a ver, 5 milímetros desde acá arriba, si son 14 centímetros del cráneo, de la base hasta el cráneo, hasta el vértice, por 5 milímetros son 28 cortes, 14, ¿sí? 28 cortes de 5 milímetros. Si este corte es de 5, estamos teniendo un espesor de un corte, como una rodaja de mortadela o de queso. Cuando uno corta una rodaja, es un corte representado del paciente en la imagen, ¿ya? En un corte, una sección, un segmento, un corte axial, en este caso es lo que se representa acá. Y esto ve varias densidades. En este caso es una densidad más grande que el hueso. Y esto que se ve en el centro, esto es yodo, por si acaso, porque se le puso el contraste al paciente. Y lo gris es el tejido cerebral, todo lo gris. ¿Ya? Lo que está oscurito acá en el centro, es oscuro, es líquido. Y ese líquido se llama líquido cefalorraquídeo. Acá también en la periferia hay líquido. Es el que
está debajo del espacio subarachnoideo. El líquido que está en el centro no es espacio subarachnoideo, esto es donde se formó el líquido, que se llaman ventrículos. Los ventrículos cerebrales es donde se forma el líquido suprarraquídeo. Aquí es el centro del cerebro y tenemos astas frontales, ¿no es cierto? Astas occipitales y también astas temporales que aquí no se ven, ¿ya? Y estos que están acá, estos espacios que están en la periferia, ese es el espacio subarachnoideo. Esto es espacio subarachnoideo, lo que está en la periferia. Acá arriba también, eso líquido que está ahí, eso es líquido suprarraquídeo. La línea central que está ahí arriba, ¿no es cierto? Eso que está ahí, esa línea central blanquita, eso es parte de la hoja del cerebro. Dije que la hoja del cerebro es una madre que separa el cerebro en el hemisferio derecho e izquierdo. Esto que está acá, esa línea blanca que está ahí también es oso del cerebro. Acuérdense que va desde aquí, hace toda como una hoja metálica es la os, que va desde aquí hasta acá atrás y se llama oso del cerebro, hasta acá atrás. Esto está por encima, pero esto es líquido, lo gris es tejido cerebral, lo blanco es hueso, ¿ya? Y para la periferia, veo en la piel, piel gruesa, nosotros tenemos una piel gruesa que sea así, blanca, y entre la piel y el hueso tenemos una densidad oscura, que es más oscura que esta, el líquido, que es grasa. Todo eso es grasa. La grasa, por si acaso, muy parecida al líquido, pero tiene otra densidad, es más blanda que el líquido, ¿ya? Eso es. Piel, hay una estructura vascular ahí. El hueso, tejido gris, el parénquima, y eso que está acá es líquido. Esto es líquido. Esto es líquido. Esto es dura madre. Y los blancos que son acá, esos puntitos blancos, son estructuras vasculares que están con contraste, que son una vista, un corte axial, estructuras vasculares, ¿ya? Entonces, ¿cuántas densidades? Hueso, grasa, parénquima, líquido, ¿ya? Líquido suprarraquídeo y estructuras vasculares que tienen yodo, que son arterias. Esta de acá en medio, ¿no? Esto es una gran vena, por si acaso. ¿Ya? No vamos a entrar en detalle de qué estructuras son cada una de ellas, porque no es el objetivo, ¿ya? Todo esto tiene su nombre. Arterias del meninges medias, ¿no es cierto? Este es el gran vena de Galeno, este es el seno recto, pero no vamos a entrar en esos detalles. Solamente me interesa que las densidades que están viendo ahí es hueso, parénquima, líquido, el que está en la periferia es grasa, por si acaso, eso es grasa. Por eso lo vamos a preguntar en el práctico, profesor. Yo le voy a preguntar grasa, parénquima, bueno, en macro, estos son los lóbulos frontales. ¿Ya? Estos son los lóbulos temporales. ¿No? Esto es el lóbulo occipital acá atrás, el cerebro. ¿No? Y acá atrás, esto se llama, todo esto que está en el centro, son las conformaciones intrahemisféricas, que son la zona de los núcleos, se llaman núcleos basales cuando están en la parte central. ¿Ya? Ya. Vamos a llegar hasta allá. Mañana vamos a continuar. Mañana vamos a ver un poquito el concepto de la formación de imagen en el escáner. Entonces, el equipo del escáner que tiene la parte de un escáner para poder ver bien lo que se trata del sistema de escáner. ¿Ya? Ya, yo ya pasé lista, ya así que los que lo llegaron a pasado están ausentes. No sé qué van a hacer, lo pueden recuperar el miércoles. Que son familia Dados, perdón, familia Dados presente. Maturi, Fernández, Díaz, Porquera, Blanco, Cerón, Budín. Vamos a poner un medio de asistencia, acá para saber. ¿Quién es Piero Maturi? ¿No está? ¿Quién es Manuel Fernández? ¿Quién es? ¿Usted? Yo por lado, llegó después de las 4. Después de las 3, perdón. Fernanda Díaz, ¿quién es? Fernanda, usted también por lado. Los amigos quieran. También llegó tarde. Javier Blanco. Fernando Cerón. No llegó. Fernando Cerón. ¿No está? ¿No está? Fernando Cerón. Llegado. Natalia Buqueño. Viene llegando con terno de colores. Profe, ya no va a